Bueno, ¿cómo va? Hoy voy a mostrar cómo usar pointers en Cheat Engine. ¿Qué son los pointers? ¿Para qué sirven? ¿Por qué queremos saber cómo usar pointers? Es bastante útil porque vamos a notar muchas veces que encontramos valores en el juego, los modificamos, todo bien. Por algún motivo dejamos de jugar, pingui, guardamos la tabla de Cheat Engine, pero cuando entramos no funcionan más. El valor, digamos, no está alojado en esa dirección de la memoria y lo probablemente es que no vuelva a estar alojada en ese mismo lugar. O sea que cada vez que entremos vamos a tener que buscar esa dirección. Ahora, yo acá ya tengo los pointers agregados y les voy a mostrar primeramente cómo funcionan. Yo el juego recién lo abrí, no tuve que buscar estos valores recién, digamos, para mostrarles. Por ejemplo, la vida del auto actual, la de Homero, es 3. La plata es 42, como vemos acá. Yo la puedo modificar directamente. Pum, 1000. Saco pausa. Saco pausa. Vuelvo a poner. Y tengo 1000 monedas. Yo no tuve que buscar nada. Ya estaba buscada la dirección. Esos son los pointers, justamente. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlos. Cómo cargarlos. Nivel de búsqueda 0. Como ven, voy a tener el auto irrompible. Y la policía no me va... Por más que pise gente y todo. A ver si puedo chocar a alguien. Ven que la barra de la policía, como que ahí se mosquea un poquito, pero no hace nada, o sea, no sube para nada. Y el auto de Homero es irrompible, lo puedo probar, si quieren les muestro. Me hago porón ahí, no le pasa nada, o sea, se le movió un poquito el capot, pero no le hace daño. Como ven, las monedas están ahí subiendo como locas, pero cuando llegue a 1000 va a quedar ahí clavado. Ahora, empecemos de cero, voy a borrar todo esto. Y, ¿cómo buscamos un pointer? Vamos a buscar un valor primero, como siempre hacemos. Voy a hacer lo de la plata porque es el más fácil. Ponemos 42, exact value, 4 bytes, que ya sé que es 4 bytes de antemano. Por lo general siempre es 4 bytes estas cosas. 42. Vamos a agarrar una monedita. Pingui 43. Esto es clásica búsqueda de Cheat Engine. Nos quedaron dos valores, a ver si alguno cambia. Alguno tendría que cambiar porque no creo que sean los dos de la plata. Voy a probar igual, a ver. 44. Sí, este es. El otro no sé de qué es, pero no es de la plata. Entonces, tenemos este valor, ¿no? Nosotros, cuando cerremos el juego y vamos a entrar, no va a funcionar más esto, aunque guardemos la tabla de Cheat Engine, porque va a estar en otra dirección guardada la plata. Ahora, clic derecho, hay que generar un pointer map, se llama. Ya tengo varias cosas de los Simpsons guardada. Voy a reemplazar este Simps-platita. Le podemos poner el nombre que querramos. Lo reemplazamos, hace ahí como un análisis. Y clic derecho de vuelta y tenemos que poner pointer scan for this address. Cliqueamos normal. Esto puede que cambie dependiendo de la compu de cada uno y el CPU y todo eso. Déjenlo como está. Lo único que vamos a hacer acá es cliquear acá, usar pointer map guardado y buscamos el que acabamos de generar. Si nosotros usamos el generado de otra dirección, no va a funcionar. Y abrimos Sims-platita. Ok. Le podemos poner el mismo nombre si queremos, porque el tipo de archivo es otro. Y bueno, puede que tarde también dependiendo de la compu, pero cuando termine nos va a tirar todos estos valores. Lo que nosotros necesitamos es que tenga menos offsets posibles. Este puede ser uno bueno, Hack Support. Por lo general cuando un juego tiene esto es justamente porque tiene un soporte para poder modificarle los valores. Filtramos por Offset 1 y vemos que el único que tiene todo vacío es este. O sea que le hacemos doble clic. Ese es nuestro pointer. Le podemos cambiar el nombre si queremos. Platunga Pointer. Y si nosotros reiniciamos el juego, va a seguir encontrando la dirección que tiene este valor. Si yo cierro el juego y lo vuelvo a abrir, esto va a quedar así. El pointer va a quedar como WTF. Selecciono acá el Simpson Hit and Run, pingui. ¿Mantener la lista? Sí. Y vamos a esperar un rato que termine esta intro hincha pelota. Y ya el pointer ya tiene la plata. O sea, el pointer ya sacó el valor de la plata. Y la otra, la clásica de Cheat Engine sin usar pointers, está WTF. Así que la borramos porque no nos sirve tener ese valor ahí. Yo entro y va a estar
100% funcional la plata. Le puedo poner 251. Ahí está. Perfecto. Esos son los pointers. Ahora, hay pointers más complicados. Este es un ejemplo bastante sencillo. Nos va a pasar en algunos juegos que cuando hagamos este proceso de los pointers va a haber muchos sin offsets, digamos. Entonces no vamos a saber cuál es, porque va a ser solo uno de todos esos. Pero bueno, eso es motivo para otro video, porque voy a tener que ir buscando un juego que tenga justamente esa particularidad. Así les enseño cómo. Eso era todo por este video, así que cualquier consulta déjenlo en los comentarios. Saludos.